Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo. Será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, caspa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas de antemano.
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. ¿Dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. ¿Sabes dónde estás sentado? ¿Acaso sabes dónde estás congregado? ¿Entiendes lo que significa que tú estés aquí? La trompeta escuchando. Yo he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, glorificado y preparado. ¿Sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan una voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Aleja, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. He sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, glorificado y preparado. ¿Y sabes tú para qué? ¿Entiendes tú para qué? Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos hablan una voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó
con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti, el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, disfrutando el mejor día de nuestra vida. ¿Cómo se siente usted? Tranquilito, disfrutando, ejerciendo el poder a través de lo que nuestros labios dicen. Qué lindo. Hoy tuve una experiencia que yo nunca atiendo a la gente cuando vienen aquí a querer hablar de la Biblia, porque en principio ni los va a componer uno y menos le pueden decir a uno algo si ellos andan más atrasados que... Pero había una preguntita ahí que en un folletito que tenía y le queremos hacer esta pregunta y ahí decía que si nosotros éramos salvos. Y entonces yo soy siempre salvo, le dije. Bueno, y comenzamos a platicar. Y entonces, pero fíjese que Mateo dice que el que persevera hasta el fin, ¿verdad? ¿Y cuál es el fin para usted? Porque ellos piensan en el fin cuando Dios destruya todo. Eso es lo que ellos creen. Pero el Salmo dice que la tierra está firme, que nadie la va a conmover. Entonces, porque el fin ya fue. Pero no entienden porque ellos no conocen. Y hoy va a ver usted por qué es importante, por qué pasan esas experiencias, porque hoy Jesucristo hombre va a hablar del fin. Y hoy le va a quedar clarito a usted en dónde es el fin. El fin no es que se va a terminar, esto no se va a terminar nunca. El fin es el fin de un periodo de tiempo en el que en esa dispensación había una posición y hoy la posición cambió. Ahí terminó el fin de los velos, el fin de la carne, el fin de todo eso, de los deseos engañosos, para darle paso ¿a qué? Al Dios vivo, a la vida eterna, a la transformación.
Y eso es todo. Pero no pueden pensar, porque ellos cuando algo termina, tiene que terminar en desastre. Así es que un saludo a la preciosa amada en las naciones. Desde ya sabemos que están como nosotros disfrutando la herencia, viviendo días maravillosos, preciosos, ¿verdad? A veces le preguntan a uno, estábamos platicando con Otto ahorita, que uno se siente de otra manera, no por la edad que tiene física, sino cómo se siente en su mente. Y entonces uno vive como se siente en su mente, no con la edad que tuviera, ¿eh? Y eso es lo precioso, porque como está su mente, así está su cuerpo. Entonces, qué lindo. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio del Dios vivo, y nos agrada darle este poquito de tiempo para oír, o dárnoslo a nosotros más bien, para oír lo que Él tiene que decirnos, para irnos llevando en esta nueva posición que nosotros tenemos, ¿verdad? Así que vamos a oír el clip. Le decía yo a Francis ayer que ese clip lo hemos oído muchas veces, pero cada vez que lo oímos, estamos más seguros en lo que nosotros estamos. Y le decía yo a ella que no entiendo cómo los demás que estuvieron con él no pueden darse cuenta de eso. Como que no hubieran oído ese clip, como que no hubieran oído ese tema. No se dan cuenta, pero si él lo dice claro ahí, ¿quiere oírlo? Vamos pues. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí, pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse. Pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a 1 Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará
al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Fíjese qué sencillo es ahora para nosotros. ¿Y cómo no pueden ver eso si está bien clarito? Ahí dice cuál es el fin o no. ¿Cuál es el fin? Ahí dice claro, el fin es el fin de los velos. Cuando terminan los velos, termina el fin ¿de qué? De la carne. Para dar paso ¿a qué? Al Espíritu. Eso es todo. Cuando Él dice entregue, ¿por qué decimos que Él? Porque dice, cuando, después en ese mismo tema, dice, cuando José Luis le entregue al Padre el reino, o no sé a quién, dice después, entonces Él es todo en todos. Entonces fíjese qué importante. Fíjese, este encuentro que tuvo con Jesús de Nazaret, dice que hasta que tuvo ese encuentro podía entender la cita que venía a continuación, porque el fin solo lo vamos a entender cuando entendemos que los velos no son. Eso es todo. Los velos no son. Cuando terminan los velos, entonces viene el fin, entonces viene el Dios vivo. ¿Por qué? Porque carne y sangre no pueden heredar. Entonces, es bien importante. Cuando los velos terminarían, Dios sería todo en todos. Y vendría el paso. Por eso dice, esperamos. ¿Qué esperaba? Lo que él dice, la transformación. ¿Por qué? Porque en la transformación desaparecería la carne para darle paso al Dios vivo y a la iglesia, para darle paso a los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso es lo más hermoso. O sea, nosotros tenemos la culminación de todo el proyecto de Dios. Donde estamos hoy es la culminación del proyecto de Dios, es estar en Él. Muy bien, vamos a pasar hoy al tema entonces. El tema hoy es precioso, se llama una nueva posición. Diga conmigo, una nueva posición. Entonces, fíjese, cuando hablamos de una nueva posición, estamos diciendo que en otro tiempo teníamos una posición diferente a la posición que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir? Que la posición cambia. Eso es lo importante, que la posición no es estática, sino cambia. Entonces, una nueva posición viene a través de la dispensación de los tiempos. Un ejemplo de esto, la ley era una dispensación que generaba una posición, pero esta terminó. ¿Y quién dice que terminó? Bueno, la misma Biblia dice, el fin de la ley es ¿qué? Cristo. Entonces, terminó la ley. Bueno, entonces se deja la dispensación de la ley para darle paso a la dispensación ¿de qué? De la gracia. Esta genera una nueva posición. En esta nueva posición estábamos con Cristo. Diga, estábamos con, porque Cristo estaba con nosotros, ¿o no? ¿Sí? Él caminará y andará en medio de nosotros. Entonces nosotros estábamos ¿con quién? Con Cristo. La nueva posición era con Cristo. Pero esta dispensación terminó para darle paso a la transformación, que genera una nueva posición. Ahora ya no estamos con Cristo, ahora estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque murió. Porque Cristo terminó. Ya no podemos estar con Él porque ya no existe. ¿El qué? Murió. Entonces no podemos estar con Él. Ahora, pero sí podemos estar en Él. ¿Por qué? Porque Él se sentó en los lugares celestiales y nos sentó a nosotros juntamente con Él. Entonces nosotros estamos
en Él. En la nueva dispensación o el nuevo tiempo, en la transformación, nosotros estamos en Él. Ahora nuestra posición cambió. Estábamos con Él y ahora estamos en Él. Muy bien, vamos entonces a comenzar el tema hoy. Un ejemplo que nos ponían Jesucristo hombre y que lo leímos muchísimas veces. Romanos capítulo 7. Romanos en el capítulo 7, verso 4 al 6. Dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces, fíjese, la historia no se detiene. Usted no puede detenerse. ¿La historia qué? Sigue. La historia sigue. No nos podemos quedar estancados. Así como terminó la ley, de la misma manera terminó la gracia. De la misma manera. ¿Por qué? Porque la historia sigue. Entonces, Jesucristo, hombre, lo dijo: la gracia no es algo que dure toda la vida. Tuvo un principio, un desarrollo y tiene ¿qué? Un fin. Entonces, tanto la ley como la gracia tenían un fin. Y la gente quiere quedarse ahí porque ellos están esperando el fin. Es que venga Jesucristo, que mate a todos, que destruya la naturaleza humana, que haga catástrofes. Entonces para ellos ahí es el fin. No, el fin ya fue. La gracia terminó. ¿Por qué? Porque murió Jesucristo. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, Jesucristo era el Dios de la gracia. Entonces, fíjese qué importante. Cuando viene una nueva dispensación, hace vieja a la antigua. ¿Sí? Cuando viene una nueva dispensación, hace vieja a la antigua. Usted no puede estar estudiando toda la vida lo mismo. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Pasa primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, la universidad. Entonces, ¿usted cómo va? De conocimiento en conocimiento, de gloria en gloria. Entonces, si muere el que tenía un evangelio, el que tenía una dispensación, el representante de Dios para una dispensación, ¿qué pasa? ¿Terminó esa dispensación? Terminó. Mire, hasta en la vida humana, el comunismo, digamos, ¿por qué murió? Porque murió el líder. Murió el líder y entonces al morir, ¿qué pasó? Terminó el comunismo. Hay gente que le quiere seguir dando vida a eso que terminó hace años. Entonces, fíjese, la ley tenía un fin. Diga, la ley tenía un fin para dar paso al nuevo régimen del Espíritu. Y aquí es donde muchos se confunden porque dicen, ¿ya vio? El nuevo régimen del Espíritu vino con Jesucristo. Sí, pero el nuevo régimen del Espíritu, ¿qué Espíritu? Del Espíritu Santo, no del Espíritu de Dios. Era el régimen del Espíritu Santo. Entonces, este régimen traía una salvación y una promesa. Eso era el régimen del Espíritu Santo. Una salvación y una promesa. Pero este régimen llamado de la gracia también tenía un fin. Para dar paso al régimen del Dios vivo. Esto sería en la transformación. Aquí, en la transformación, está el evangelio eterno, el ministerio del Espíritu, el cual no tiene fin. Porque ¿qué fin puede haber aquí? Ya terminó la carne, el Espíritu no va a terminar. ¿Es qué?
eterno. Por lo tanto, ahora es que nosotros estamos en el espíritu eterno. Ahorita ya no hay ningún fin, porque el fin terminó. El fin era para la carne. El fin de la carne para dar paso al espíritu. Y el espíritu no termina nunca. Es un espíritu ¿qué? Eterno. O sea que ahora estamos en lo que no termina. Muy bien, Efesios capítulo 3. Efesios en el capítulo 3, verso 8 al 12. Entonces, hablando Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué se le dio a Pablo? El anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo aquí está hablando de que él iba a anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo, no del Dios vivo. El Dios vivo él no iba a anunciar un hombre sus riquezas, sino él las iba a enseñar. Estas eran las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. Y de aclarar o dejar escrito, porque él no aclaró, y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Entonces, ese misterio, ¿quién era el que lo iba a dar a conocer? Era Dios. Él lo que tenía que era aclarar quién lo iba a dar y en dónde se iba a dar, en la transformación. Entonces, donde Dios mismo enseñaría ese misterio, ¿a quién dice? A su iglesia. Pero iglesia hay hasta hoy. La iglesia no existía. Ahora Jesucristo hombre llamó las cosas que no son, diga, las cosas que no son, ¿como qué? Entonces él le llamó iglesia a las personas que tenía en ese tiempo, o a los dioses que tenía en ese tiempo, que todavía no eran dioses. Pero como él les llamaba ¿a qué? A las cosas, diga, que no son, como si fuesen. Entonces él dijo la iglesia, pero no es cierto. La iglesia, para ser iglesia, tiene que ser una iglesia que no tenga carne, porque carne y sangre no heredan. Entonces, para ser iglesia, es una iglesia que está sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y para eso tuvo que morir Jesucristo hombre, para dar paso a que estuviéramos con el Dios vivo y Él nos limpiara. ¿Está aquí conmigo? Entonces, la iglesia es ahora es que está la iglesia. Bueno, entonces, iglesia son todos los dioses que fueron limpiados, los que estamos sin mancha y sin arruga, y eso fue en la transformación. Estábamos seguros que Cristo, Jesucristo hombre, nos llevaría. ¿Cuántos no estaban seguros de eso? Todos estábamos seguros de que Dios lo llevaría, que Jesucristo hombre lo llevaría al Dios vivo. ¿Usted estaba seguro o no? Sí. Donde se nos revelaría ese misterio. O sea, el misterio escondido, no lo dio Pablo. El misterio escondido, Pablo lo dejó escrito para que el Dios vivo, conforme a lo que está escrito, lo diera a conocer. El misterio escondido lo estamos conociendo nosotros hoy, la iglesia. Y ahora se lo vamos a dar a los principados y potestades en los lugares celestiales, que es donde estamos. Vamos a segunda carta a los Corintios 5. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, verso 17 al 19. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice?
Si alguno está con Cristo. En Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque pasó el estar con Cristo, ya no está Cristo. Ahora estamos en Él, ¿verdad? Sentado con Él en los lugares celestiales. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, diga las cosas viejas, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted está con Cristo, está en las cosas viejas. Cuando usted está en Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Muy bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. En Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces, volvemos. Estar en Cristo es una nueva posición. ¿Y cuál es esa nueva posición? Es la reconciliación del Espíritu, o lo que es lo mismo, la transformación, la redención. ¿Por qué? Dios no podía reconciliar una carne. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredan. Entonces, si no podía entrar la carne al reino, ¿para qué iba a reconciliar una carne? Entonces, la reconciliación que está aquí, eso fue en la transformación. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Dios reconcilió? Su espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es la reconciliación. Y nos encargó a nosotros esa palabra, ese ministerio. Solo lo podemos tener nosotros. ¿Por qué? Porque con lo que oímos podemos transmitir lo que significa esa reconciliación. No la reconciliación de la carne, sino la reconciliación del espíritu. Muy bien, entonces solo los dioses podemos llevar el servicio de reconciliar a los otros dioses con el Dios vivo, porque nosotros lo conocemos. Si conocemos a Dios, podemos reconciliar al hombre con Dios. ¿Por qué? Porque reconciliados están, es una posición, pero ¿quién les dice a ellos cómo es estar reconciliados? Nosotros. Si no, no lo entienden, no saben qué es estar reconciliados. Efesios 4:22. Efesios capítulo 4, verso 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, fíjese, en estos versos podemos ver exactamente lo mismo que Romanos 7:4. Allá, ¿qué había que dejar allá? La ley, para pasar a la gracia. Y hoy, en la transformación, ¿qué tenemos que dejar? La gracia. Y la gracia representaba ¿a quién? Al viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué era lo que decía Jesucristo hombre en un clip que vimos las semanas anteriores? Que Él no podía estar completo, que no podía ver la vida espiritual. ¿Por qué? Porque había una carne. Porque nosotros vivimos en carne todavía, decía. Y esa carne no deja que se viva la vida del espíritu. Entonces, ¿cuál era la situación aquí? ¿Cuál era el hombre viejo? El hombre viejo era la carne, que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios al morir? Quitarnos la carne. Y al quitarnos la carne, entonces pasamos a la vida del espíritu y nos comienzan a vestir ¿de qué? Del hombre nuevo, creado. Ese es creado según Dios. ¿Por qué? Porque no fue engendrado, sino creado según Dios. Dios crió ese espíritu. Entonces, ¿estamos ahí claritos o no? ¿Sí? Volvámoslo a leer. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La carne, eso es la carne. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, hoy en la transformación tenemos que dejar al viejo hombre de la gracia y sus rudimentos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante, ¿a qué? A la perfección. Esa perfección es la que estamos teniendo hoy con el Dios vivo. Esa es la perfección. Hoy estamos siendo enseñados por Él. Él nos está vistiendo día a día con el poder del Espíritu de Dios, no el del Espíritu Santo, el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Y eso es una pregunta. ¿Por qué ya no hay gracia? ¿Por qué ya no hay dispensación de la gracia? ¿Por qué? Porque terminó la fe, ya somos salvos, terminó la esperanza, la herencia llegó. Este es el nuevo puente. ¿Recuerdan que ya habría que dejar pasar el puente? ¿Quién era el puente? Jesucristo era el puente, ¿sí? Jesucristo, para pasar de la ley a la gracia, ¿verdad? Y entonces, ahora de la gracia tenemos que pasar ¿a dónde? A la transformación. Y el puente, Jesucristo hombre. El mismo Jesucristo es el puente, pero es un nuevo puente que deja una nueva posición. O sea, usted ya no está en la misma. Por eso es, y usted dice, pero ¿y por qué tenemos que cambiar la doctrina de la gracia? Es que no somos nosotros, es que tenemos una nueva forma de vida. Hemos sido transformados, la carne fue quitada, ya no es lo mismo. Ahora el Dios vivo está en todo y en todos. Usted no tiene intermediario, o sea que no hay que Jesucristo era el intermediario entre Dios y los hombres. No, ahora ya no hay nada de eso. Habrá para los demás, para nosotros es el Dios vivo que está en todo y en todos. Eso es. Vamos a terminar entonces con segunda carta a los Corintios. Con eso vamos a terminar hoy. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 1 al 6. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjese, aquí está hablando que el Dios de este siglo era el que no dejaba ver el evangelio de Cristo, hablando del tiempo de Moisés. Jesucristo hombre nos habló que el Dios de este siglo no era el diablo, porque en eso creíamos antes. No, el Dios de este siglo, ¿quién era? Moisés, ¿sí? Pero que no nos dejaba ver el evangelio de Cristo a las personas que estaban dentro de la ley. No se podía, teniendo a Moisés, tenía que morir Moisés. Por eso cuando muere Moisés, entonces Dios le dice a Josué, toma el pueblo y éntralo a la tierra prometida. Ese era el mismo ejemplo de lo que iba a pasar en este tiempo en la transformación. Tenía que morir, ¿qué? Jesucristo hombre.
Entonces, una vez muere Jesucristo hombre, entonces somos trasladados a la transformación con el Dios vivo que nos comienza a vestir. Pero ¿qué pasa si sigue Jesucristo hombre en medio nuestro? Entonces nos quedamos estancados porque no pasamos a la transformación, sino que seguimos. El Dios de este siglo ahora se convertiría Jesucristo hombre, porque es un Dios, ¿o no? Era un Dios. El Dios de este siglo se convertiría Él, y entonces Él nos seguiría guiando, que es lo que les pasa a los dioses que no entendieron esto. Ellos, ¿qué están esperando? Que venga. O sea, siguen teniendo, ¿y qué están viendo? Están viendo las mismas predicaciones de Él. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Se quedaron. Eso no los deja que resplandezca en ellos el evangelio de la transformación. ¿Por qué? Porque Él los está deteniendo. Era lo que le pasaba a Pablo. ¿Se recuerda cuando Pablo dice que hay algo que lo detiene? Dice, claro, ¿quién es el que lo detiene? La figura de un hombre es la que detiene el crecimiento al evangelio del Dios vivo. Por eso nosotros, dice, dejando ya, diga dejando ya. Tenemos que dejar eso. Pero es que sirvió, claro que sirvió, fue precioso, pero ya no sirve. Porque usted no va a estar a estas alturas del partido diciendo que el diablo fue destruido. ¿Y usted tiene duda de eso todavía o que lo tiene que andar diciendo? Eso ya quedó atrás, ¿verdad? Que es un Dios. Claro, soy un Dios y ahí estoy. Entonces lo que allá aprendió es que aquí hay otra gloria. Eso lo aprendió porque fue una dispensación y un tiempo. Tenía una posición. Usted esperaba una promesa. Usted tenía una fe de que eso iba a llegar. Pero cuando llegó, le sirve de estorbo, le sirve de tropiezo. Y eso es lo que no entienden nuestros amados, bendecidos dioses que están todavía en el ministerio de la gracia. Ay, ellos se enorgullecen de que están en el ministerio de la gracia, porque piensan que Jesucristo hombre va a estar feliz con ellos. Jesucristo hombre ya no está. El que está sentado en lugares celestiales es un espíritu, no anda pensando en quiénes estuvieron con él o quiénes no, ni le interesa ni le importa. ¿Está aquí conmigo? Por eso tenemos que dejar todo eso. Dejar atrás, terminó, fue tremendo, fue nítido, fue bueno, pero ahora es tropiezo para mí. Así como Moisés era tropiezo para pasar de la ley a la gracia, así para mí Jesucristo hombre ahora es tropiezo para pasar de la gracia a la transformación. ¿Está fácil o no? Entonces, estamos ahora en una nueva posición, en un nuevo ministerio, una nueva doctrina, una nueva gloria, un nuevo conocimiento. Ahorita, miren dioses, y usted que está aquí, tiene que estar claro. Los que están aquí, me estoy refiriendo en las naciones, los que están aquí, tienen que estar claros. Usted no puede decir que es de la gracia. Entonces no ha entendido nada. Mire, si usted piensa que la gracia sigue, usted no ha entendido nada. Ahora, la gracia como amor de Dios, pues si usted quiere, pero el amor de Dios es un conocimiento. Entonces, la gracia era una doctrina. La gracia era una doctrina que trajo Jesucristo. Al terminar Jesucristo, se termina esa doctrina para dar paso a la doctrina del Dios vivo, que es la transformación. Pues usted no puede estar, no, yo sigo ahí en la gracia. Entonces no está aquí. Entonces no está aquí, está llevando a los que usted dirige a estar en donde no es. Porque aquí está hablando el Dios vivo. Y el Dios vivo está hablando claro. La gracia, diga, la gracia terminó. Usted lo puede decir. Diga, la gracia terminó. Diga, Jesucristo terminó. Ya no estoy con Cristo. Ahora estoy en Él, en el Dios vivo. Eso es todo. Entonces hay una nueva posición. Ya no es la misma posición. Usted ya no espera nada, porque ya lo tiene todo.
Usted recibió una herencia. Hay un nuevo ministerio. O sea, no somos el ministerio Creciendo en Gracia. Somos el ministerio de la transformación, internacional de la transformación. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo ministerio y una nueva doctrina. Una doctrina nueva, la del Dios vivo. Aquí no hay competencia, no se va a competir Dios con Cristo. Cuando Dios estaba en Cristo, era una cosa. Y Dios respetaba lo que le dio a Cristo. Lo que le tocaba a Cristo hacer, Dios lo respetaba. ¿Se recuerda cuando Dios respetaba lo que hacía Moisés? De hecho, a veces se ponía retrechero Moisés y no quería. Y me dices que saque al pueblo y de ahí mandas esto y nos están persiguiendo y todo. ¿Verdad? Entonces, no, pero Dios respetaba la autoridad que él delegaba. ¿Verdad? Si estaba Melquisedec, estaba Melquisedec. Por eso llama la atención que haya personas que quieran pensar que Melquisedec está hoy aquí. No, ese fue el hijo. Dijo, se recuerda que dijo Melquisedec, hijo de Dios. ¿Sí? Moisés, hijo de Dios. Jesús de Nazaret, hijo de Dios. Jesucristo, hombre, hijo de Dios. Entonces es un velo que terminó. ¿Cuál fue el ministerio de Melquisedec? Ponerse el sacerdocio para recibir los diezmos. Nada más para mostrar a Dios que era importante. Y así cada uno de ellos. Entonces terminó, eso terminó. Usted está después del fin, el fin de los tiempos terminó. Si usted está todavía esperando el fin, entonces no está de acuerdo con el Dios vivo, con nosotros, porque el fin ya ocurrió. ¿Cuándo fue el fin? Cuando Jesucristo vino y le dijo, tened el reino, ya no me pertenece, porque yo entro a otra gloria, dejo mi manifestación de carne, me llevo a los que son míos para que juntos escuchemos al Dios vivo. Ahí terminó. ¿Qué rico es o no? Esto es delicioso. Entonces, ¿quién es el que te estorba? Aquí es. ¿Quién es el que te estorba? Te estorba el velo. ¿Sí? Fíjese lo que los estorbaron a los que ya estaban en la gracia. En vez de pasar el camino para ir al Dios vivo, regresaron al primer velo. ¿Cuántos años regresaron? Al primer velo, Melquisedec. Después Moisés fue el estorbo para que pasaran a la gracia. Y 3, Jesucristo, hombre, se puede convertir en estorbo si tú no atraviesas el velo. Por eso dice que Él abrió un camino vivo y nuevo a través de ¿qué? Del velo. Entonces hay que dejar los velos, hay que dejarlos. Terminaron. Ya no hay velo, no hay velo. Ya no hay más Dios que el Dios vivo. Perdón, porque ¿qué es? Que Él sea todo en todos. Ya no hay velo humano. Es Dios hablando con su iglesia, enseñando, ministrándola, llevándola, dándole a conocer su vestidura nueva, la vestidura que nos da vida eterna. Así es, Dios, es que ese es el tema de hoy.